Buenas tardes. Okay. Tenga muy buenas tardes. Sí se le escucha. Ok, ustedes me dicen. Ahora sí. Usted me dice, Heiner, ¿cuándo? Ahora, ok. Tenga muy buenas tardes y reciba un cordial saludo, estimada audiencia. Hoy una vez más compartimos en nuestro espacio Café Empresarial, grandes momentos de negocios ya hoy, sábado 22 de mayo del 2021, al ser la 1:00 p.m, hora Costa Rica, 2:00 p.m, hora México, 1:00 p.m, hora Centroamérica. Estamos en nuestro espacio Café Empresarial, como siempre, trayendo temas de actualidad y de gran importancia con expertos en la rama empresarial, en la rama de los negocios y con los cuales siempre tenemos el grato momento de compartir grandes inquietudes, grandes situaciones hoy de mercado, tanto local como internacional. Y contamos también con la participación de nuestro productor y editor, don Heiner Mora. Reciba un cordial saludo, don Heiner, y espero esté disfrutando un delicioso café empresarial, don Heiner. De momento lo estoy chorreando. Ahí lo estamos chorreando. Muy buenas tardes, amigos. Pues un enorme placer saludarles. Hemos estado aquí, por supuesto que hay algunas carreras, como siempre, es parte de, pero aquí estamos totalmente en vivos con nuestro espacio Café Empresarial. Y bueno, y contarles de que tenemos, como siempre, invitados de mucha calidad. Hoy tenemos un invitado que, bueno, nos va a deleitar con su conocimiento, su experiencia, su trayectoria y principalmente, don Max, porque viene de una institución a quien yo quiero muchísimo. Pasé algunos años de mi vida por allí estudiando y que nunca no puedo dejar de recordar a mi querido Tec. Y hoy está también con nosotros una persona, un caballero que estuvo algunos años por allá, y ahí nos va a contar un poco más de su trayectoria, de su experiencia, pero sobre todo estamos encantados de contar en Café Empresarial con este gran invitado, don Max. Así es, don Heiner, el invitado que hoy está en nuestro espacio, digo yo, más que un amigo, padre, un guía, siempre le digo maestro, ¿verdad? Porque así es, un gran maestro, un experto en la rama de la administración de negocios y que cuenta con una gran trayectoria, no solo empresarial, sino que también académica. El invitado de hoy, tenemos el agrado y el honor de presentar al máster José Eduardo Araya Molina, quien en estos momentos es doctorando en Administración de Recursos Humanos, ¿verdad? Por Atlantic International University. Ya está en su proceso de tesis universitaria, José Eduardo, máster en Administración de Negocios, licenciado en Administración de Negocios con énfasis en el campo laboral de la Universidad Nacional. Y don Eduardo, además de su trayectoria académica, ha tenido puestos como director administrativo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, hoy TEC, llamado TEC de Costa Rica, y además de puestos de este tipo ha sido también director de carrera, ha sido hasta vicerrector y también es consultor en la rama empresarial, especializado en temas como la pequeña, la mediana empresa. Ha sido fundador de una de las zonas muy importantes en desarrollo socioeconómico de Costa Rica, conocida como la Zona Económica Especial, que está en el sector norte, y es uno de los fundadores de este importante modelo de negocios. Además que don José Eduardo también ha sido promulgador de programas de regionalización en la parte zona norte a nivel de Costa Rica también, organizando todo lo que es el tema de pequeñas, medianas empresas, emprendimientos y también perteneciente al movimiento cooperativo, ¿verdad, don José Eduardo? Quien también ha promulgado todo lo que es el desarrollo de los encadenamientos y también profesor de varias universidades privadas. Actualmente, bueno, José Eduardo está con la Universidad Monterrey, en la cual está con un proyecto bastante interesante y también es experto en la rama de acreditación universitaria ante el SINAES, con lo cual ya varias universidades han tenido la dicha y el honor de ser acreditadas bajo la guía de José Eduardo Araya. Y sin más preámbulo, hoy vamos a tener
con don José Eduardo uno de los temas que es de importancia, que hoy tenemos que poner no solo cuidado en estos tiempos de pandemia, sino que es vital para el desarrollo medular de cualquier país, de cualquier región, en donde tenemos que analizar muy seriamente lo que es no solo economía local, sino la asociatividad empresarial. Don José Eduardo, maestro, qué honor tenerlo por acá con nosotros y bienvenido sea a su espacio Café Empresarial. Muchas gracias tengan ustedes en la mesa y muchas gracias a todos aquellos que nos estarán escuchando. Sea el momento para conversar, sea el momento para reflexionar, como le he llamado a este espacio, sean reflexiones sobre la asociatividad empresarial. Para poder entenderla, poder meterse en ella, tenemos que entender de que la asociatividad es tan vieja como la risa. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos caminos. O se particulariza y se individualiza y se convierte en egocéntrico, hasta en egoísta, o se asocia, se conglomera y logra hacer unidad entre otros. De ahí entonces la importancia de poder, cuando hablamos de asociatividad empresarial, contextual. ¿Y qué es contextual la asociatividad? Bueno, recordemos que el mundo está lleno de necesidades y expectativas. Las necesidades se satisfacen poco a poco, las expectativas surgen y eso hace de que exista respuesta a ese mundo tan acelerado, tan dinámico. Igual las dimensiones en que en este momento se encuentra cualquier actividad humana son tanto la dimensión política, la económica, la sociocultural, la tecnológica, la ambiental y la legal. En esas dimensiones, cualquier asociación, cualquier conjunto empresario debe de formalizar y debe de saber que es un contexto y que no está solo. Los mercados están en crecimiento, hay una expansión que no podemos olvidar del capitalismo, las distancias se acortan por las interesantes capacidades de la comunicación, el internet, la velocidad de la movilidad. Hay una apertura comercial, incrementos de flujos financieros. En general, hay una búsqueda ya no solamente de productividad, sino también de competitividad. Y hoy más que nunca nos damos cuenta de que no es suficiente si no le agregamos la sostenibilidad. En ese contexto, los empresarios, pymes fundamentalmente, o sea, pequeña y mediana empresa, se dan cuenta que para hacer, se requiere mecanismos de participación y mecanismos de conglomeración. Y ahí entonces que podemos hacer referencia histórica de una serie de tipos de organicidades que se han dado, en donde está lo formal y lo no formal, donde podemos ver lo que ha sido para llamarlo formalmente, con personería, o lo que no ha tenido personería. Caso concreto, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles que no tienen fin de lucro, las fundaciones, las cooperativas, estas tienen personería. Pero también el ser humano y los empresarios han asumido una forma no formal, que son los consorcios, muy conocidos por mucha gente, muy importantes,
las asociaciones de participación, las famosas denominadas hoy en día alianzas estratégicas y las sociedades de hecho, porque hay sociedades de hecho. Y en la actualidad, de algo que se habla mucho es de las redes empresariales. Todas estas dos formas, tanto formales como informales, en la historia se han desarrollado. Las comunidades a través de comités, de comisiones, de uniones, los trabajadores alrededor de sindicatos, cofradías, igual a través de mutuales, los empresarios a través de organizaciones como son los clústeres, los encadenamientos, hoy en día los distritos productivos, incluso las zonas económicas, zonas territoriales que se preocupan de el desarrollo económico territorial. Y no podemos olvidar un referente nacional que es las cooperativas. De ahí entonces que el quiz del asunto está en la capacidad que tenga ese individuo para poder decir, asumo la asociatividad como una forma de desarrollo y consolidación. Por ejemplo, en 1844 nacía la primera cooperativa textil en Inglaterra. Allá por 1907, la primera empresa cooperativa en Costa Rica, que se llamaba precisamente la Sociedad de Obreros Cooperativa, ¿verdad? En 1915, la Cámara de Comercio de Costa Rica nace. Y no podemos olvidar otros referentes importantes. En 1949, la primera asociación solidarista, que es la del Gallito. Y no nos olvidemos, allá en el 68, 1968, la primera asociación de desarrollo comunal, la de Santa Eulalia de Atenas. Esto ha hecho de que estos referentes entusiasmen a mucha gente que ha creído que eso es para lo civil o que eso es solamente para la comunidad. Y no, hoy en día los empresarios se han dado cuenta de que o nos asociamos o nos asociamos. ¿Por qué? Bueno, la situación financiera mundial no es una felicidad. La pandemia nos trae en estos momentos una serie de contracciones a las cuales el empresario no quiere darles una aceptación al 100%, sino que pone barreras con respecto a lo que es la atención de la dimensión social y de la salud. Ante esa situación, cabe entonces caracterizar de qué estamos hablando. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, que esto sirve, la asociatividad como tal, a las pymes, a las pequeñas y medianas. ¿Para qué? No es para regularlas, es para formalizarlas, fundamentalmente. Ayudarles a su consolidación. De igual manera, tenemos que hacer el llamado característico que quien quiera asumir esta forma tiene que tener la capacidad de participación y el compromiso de cooperar. Precisamente los grupos empresarios conllevan ese tinte de cooperación entre unos y otros. Y ahí entonces que tenemos también que tener por entendido de que a nadie se le obliga, esto es consciente y esto es voluntario. Pero lo importante es que se entienda de que cuando alguien se asocia, cuando alguien se conglomera, va a seguir manteniendo la libertad gerencial que corresponde y va a seguir manteniendo la libertad de su proceso administrativo y de su conformación.
La legalidad de su empresa no se va a ver sometida. Lo que se está haciendo es una pretensión para lograr una maximización de beneficios, para lograr, llamémosle, un alcance que es insospechable, ¿verdad? El alcance es tal que me encantaría poder mostrar a ustedes una serie de logros que se obtienen cuando se asocia a las personas y los empresarios. En el campo político, si los empresarios se asocian, ¿qué es lo que van a tener como resultado cuando están asociados? El conocimiento de la política pública. Y cuando un empresario ya conoce política pública, sabe dónde están los balazos, como se dice, ¿verdad? ¿Qué va a conocer? Va a conocer la influencia de esa política pública y sobre todo cómo esas políticas públicas van a impactar en su localidad. Entonces el empresario sabe cuál va a ser su entorno desde el punto de vista político. Va a tener conocimiento de cómo anda y hasta dónde puede asumir o incorporarse al desarrollo local y al desarrollo territorial. Y políticamente hablando, va a tener una participación proactiva en formalizarse y sobre todo en conocer la pertinencia de su giro y cómo la sociedad y el parque empresarial ven su giro de negocio. Solo eso en el campo político. En el campo económico y financiero, cuando el empresario asume asociatividad, hay un acceso, primero que nada, al financiamiento. ¿Por qué? Porque ya va a haber formalidad y va a haber ese asocio, un agrupamiento, un músculo que ante el sistema financiero van a mostrar capacidad. Y por eso es que la asociación de empresarios es importante, porque esa gremialidad les da cuerpo, les da músculo. Igual podrán hacer inversión conjunta. ¿Por qué? Porque se pueden hacer proyectos de manera donde cada quien participa en lo que es fuerte o en lo que tiene debidamente establecido, en lo que tiene experimentado y fortalecido, en asocio a otro que tiene otras características también fortalecidas que asociadas nos permiten hacer nuevos proyectos. Habrá compras conjuntas. ¿Por qué las compras conjuntas? ¿Cuánto le cuesta a un empresario mandar a traer repuestos, materias primas, pudiendo asociarse con otro y poder en conjunto que esa traída de materia prima le sea más beneficiosa porque los costos se van a diluir entre dos o entre tres o entre el conjunto? ¿Cómo se puede desde el punto de vista económico y financiero ver de que se puede participar en las influencias territoriales? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico nos daríamos cuenta qué actividades, qué sectores son los dinámicos. Y esos son los sectores a fortalecer. Porque a veces, ¿qué sucede? Los sectores y las actividades dinámicas están en manos de un secuestro de alguien que o ha hecho monopolio o alguien que ha querido tener suyo y por suyo la organicidad. Pero si asociamos, podríamos estar desde el punto de vista de economía y finanzas impactando territorios donde esa actividad X o ese sector X le vamos a dar mayor potencialidad o fortalecimiento. Desde el punto de vista sociocultural, cuando se hace asociatividad empresarial, se alcanzan muchas cosas. ¿Cuáles? El primero que nada es el conocimiento, la apertura
y la demanda del talento local, de la inteligencia local. Nos damos cuenta si tenemos o no tenemos los individuos que la empresa requiere. Y tendríamos entonces la capacidad de poder demandar a las entidades formativas o a las entidades técnicas y decirles, esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, porque lo estamos midiendo, porque lo estamos en estos momentos requiriendo. Igual, desde el punto de vista sociocultural, habrían alianzas que fortalecen no solo el parque industrial, el parque empresarial, la zona económica o la zona productiva, sino que cuando existe esa posibilidad de agremiación, todo lo que está a su alrededor se dinamiza. ¿Por qué? Porque va a haber más dignidad, porque aquellos dineros se van a quedar en la localidad, porque hay reinversión. Entonces, desde el punto sociocultural, también tenemos que ver que hay una fortaleza de la identidad local. Ya los ciudadanos, el pueblo, va a referirse a la empresa tal, a la empresa X o a la empresa Y las van a sentir suyas y se ponen la camiseta. ¿Por qué? Porque la empresa entra en la dinámica del pueblo, en la dinámica de la localidad. Igual desde el punto de vista del mercadeo, y aquí no voy a hacer mucha referencia porque aquí quien sabe de eso es don Max, pero cuando se habla de mercadeo, la información la obtienen estos grupos. ¿Por qué? Porque entonces van a conocer el clima de inversión, el clima de negocios, van a conocer la investigación y la apertura de los mercados, van a conocer nuevos demandas y nuevas necesidades de productos y servicios. Van a poder hacer promoción y comercialización conjunta. La famosa feria ya la pueden hacer de conjunto. Y no solamente nos referimos a la feria agrícola o a la feria agropecuaria. No. Hay cantidad de ferias que se pueden hacer. Ferias comerciales, ferias industriales. Y eso se logra a través de la asociatividad. Y lo más importante a nivel de mercadeo es que se logra determinar una línea de base. O sea, ¿dónde estamos hoy? Una línea de base que nos va a permitir en el tiempo y conforme a línea de tiempo irnos dando cuenta hacia dónde vamos y poder comparar un punto inicial con un nuevo punto. De manera que entonces nos damos cuenta de los alcances o de las falencias. No nos quedemos ahí. Cuando hablamos de asociatividad, mejora la organización, mejora el modelo de cada empresa. ¿En qué? En capacitación, en aprendizajes, en la aceleración y en el acompañamiento, porque entonces ya 1, 2 y 3 se juntan y 1, 2 y 3 pueden decir cuáles son sus necesidades. Entonces se aceleran procesos de acompañamiento, de aceleración. Y en algunas partes se habla mucho de la incubación. La incubación es muy cara y es para una empresa que apenas está surgiendo. Por eso es preferible hablar de la aceleración, que son ya pymes que están en proceso, pymes que ya tienen algún, llamémosle, algún cuerpo. Igual van a haber nuevas formas de administración. Cuando yo veo el modelo de mi empresa con el modelo de la empresa de Heiner, con el modelo de la empresa de don Max, entonces comparamos y podemos decir, este modelo me sirve A, B y C de ese modelo. Vemos también de que se logra una capacidad de modelaje. ¿Modelaje de qué? De los planes estratégicos, de los planes de negocios. Se modelan los negocios. ¿Por qué? Porque al compartirse se está abriendo información, se está compartiendo ese músculo de desarrollo y entonces el compartir nos puede fortalecer porque estamos intercambiando información que es tanto productiva, competitiva y hoy en día también información sostenible.
Desde el punto de vista de la tecnología, esto nos ayuda mucho. La asociatividad fortalece la tecnología. ¿Por qué? Porque hay modernización de por medio, hay automatización de por medio, hay sistematización. Una empresa que tenga esa capacidad de apertura a la modernización, a la automatización, a la sistematización, una empresa que tenga acceso a redes, acceso a datos, es una empresa que entonces empieza a crecer. Y eso hace de que esa empresa pueda ya conformar su propio SIC, entendiendo como SIC su sistema de información gerencial o su SIC, su sistema de información tecnológica. Eso es importante. Licenciado. Desde el punto de vista ambiental. Sí, señor. Sí, bueno, quisiera, digamos, interrumpirte en este momento para consultarte, ya que estás mencionando sobre la asociatividad. Podríamos hablar también de que aquella empresa que no tenga el recurso para poder tener un buen sistema de información, tener pues en forma robusta a toda la organización, en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia, qué tan apropiado es afiliarse a otras empresas que sí tienen ese músculo, de alguna manera que pudieran trabajar en conjunto y pudieran salir adelante. Claro que sí, y sí es apropiado, porque en la mesa de trabajo, en la mesa inicial, se determinan los parámetros con que vamos a hacer ese acuerdo. Se determinan las actividades que sí vamos a lograr darles permisibilidad de acceso a esos datos, a esa vinculación, a esa información. Así es que sí es posible. Lo mencionas es que como sigue imperando. Ajá, lo mencionas como una sociedad formal totalmente, debería hacerse así. Al principio empieza, de hecho, la situación. Cuando queremos darle mucha formalidad, nos llevamos mucho tiempo, llamémosle legal, mucho tiempo pensando en esas formas. Eso es como cuando la gente quiere crear su propio negocito. Lo primero que piensa es en el nombre, cómo le va a llamar. Y lo segundo que piensa es en cuánto voy a ganar. No. La situación está en empezar a hacerlo. Y cuando ya se está haciendo, vendrán esas otras, llamémosle vértices, esas otras anclajes, esas otras perspectivas. Así es que en la mesa lo que se hace es que se define qué es lo que queremos. Y hay organicidad suficiente en el país que ayuda en estas cosas. Las universidades públicas, las universidades privadas, algunas tienen ya sus centros de acompañamiento, centros de competitividad, centros de aceleración. El INA colabora mucho en estas cosas. Así es que el asunto es que no nos atrevemos a dar el paso. Les hablaba también del campo ambiental. En lo ambiental, lo más importante cuando hacemos asocio es que tenemos conocimiento, información y participación de la gestión territorial local y de la gestión sostenible local. Y nos damos cuenta si es cierto o no es cierto que estamos apoyando o no apoyando. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta si mi empresa es destructora porque tira las aguas negras al río, o si mi empresa es precisamente una de las que colabora porque tiene las vías trampas, las lagunas de oxidación, tiene los filtros y tiene todas las capacidades de protección de la comunidad y del ambiente. Se determina una responsabilidad social pertinente. Si estamos en una sociedad que la gente es eminentemente agrícola, bueno, el desarrollo que vamos a hacer ambiental es para fortalecer a esa gente, que estamos en una comunidad donde es comercial, entonces hacia ahí se dirige. No es querer a todo el mundo meterlo en igualdad de condiciones, no. Cada sociedad, cada pueblo, cada comunidad y cada conjunto de empresas
tienen sus propias características, su propia identidad. También hay una participación activa cuando en cuestión ambiental que favorece el ambiente. ¿A través de qué? De la marca, a través de la creación de los sellos, o de la marca región, la marca comunidad, la marca país. ¿Por qué? Porque hay una serie de íconos, hitos, componentes, especificidades, llamémosle particularidades de cada región, y eso es lo que hay que aprovechar. Desde el punto de vista legal, también se tiene aprovechamiento. Hay un dominio ¿de qué? Del ordenamiento territorial, ya lo conocemos. Hay un dominio del ordenamiento regulador, ya lo conocemos, ya lo hacemos, llamémosle colectivo. Y hay un fortalecimiento para favorecer la formalización. Así es que todo esto es posible. Esas son algunas, llamémosle, de las justificaciones del asocio, algunas de las bondades y beneficios. Me gustaría aquí hacer un break y que sean ustedes quienes me dicen y preguntamos, entramos un poco en una conversa a través de preguntas. ¿Qué les parece? Don Eduardo, no, muy bien. Y vea qué importante todo esto que usted nos está haciendo ilustración, porque como lo decía al principio, tanto usted como un servidor nos ha tocado trabajar este tipo de situaciones y proyectos, y a veces, y siempre uno de los errores graves en que hemos caído en la sociedad es creer que porque ya una persona pueda tener una empresa es suficiente con solo darle un financiamiento, y yo soy contrario a eso. ¿Por qué lo digo? Porque la capacitación, más que capacitación, tiene que ir algo agregado, como usted lo dijo, la asistencia técnica, la consultoría técnica, y me ha tocado trabajar a mí también bajo esa parte, y muchas veces agarrar empresas en marcha que nos ha sorprendido, y sé que a usted le ha tocado asumirlo, cuando hay empresas que pueden tener hasta 10, 15, 20, 30 años de existencia y no tienen un orden estructural, organizacional, formal, por decirlo así, ¿verdad? Y cómo eso, a la hora de tratar con un emprendedor o una emprendedora, es uno de los temas a veces muy difícil, ¿verdad, José Eduardo? Cuando uno puede hablar de lo que es con la persona la asociatividad, porque hay un tema aquí que también interesa mucho. ¿Qué tanto también, don José Eduardo, el factor sensibilidad es muy importante en una región cuando se trata de este tipo de iniciativas, don José? Pues precisamente está tocando usted una tierra movediza, y es porque tiene un nombre y a la gente no le gusta usar ese nombre. Previo a cualquier actividad, técnicamente le llaman, a esa primera fase, le llaman promoción. Pero si queremos llamarle correctamente es promoción y socialización. ¿De qué? De la asociatividad, de ese emprendimiento, socialización de esa primera conjugación de empresas, de esa primera unidad. Es una etapa que capacita, abriéndole los ojos a los grupos interesados, a las personas interesadas. Es una primera etapa que lleva tiempo y que es necesaria hacerla. Todo proyecto debía de tener siempre esa etapa precisamente de sensibilización. ¿Y cómo se sensibiliza? Promoviendo el proyecto y socializando lo que el proyecto va a traer como beneficios y resultantes. En otras palabras, es brindando el alcance total. Lo que sucede es que a veces creemos de que, o damos sentado de hecho, de que ya todo el mundo conoce esto. Y no es así. Los empresarios, los gerentes, si bien es cierto, son profesionales en sus materias, en sus áreas, hay que llevarles de la mano. Me acuerdo de un profesional a quien admiro mucho, que en una oportunidad planteaba una situación tan clara y me decía yo, por primera vez encuentro al individuo que muestra justo a la medida su necesidad. Hablo de don Paulo Rodríguez, creador
de una empresa que se llamaba en su momento Avantec, y que fue creciendo, y hoy tienen ellos toda una empresa de tecnología en la región norte. Y resulta que Pablo nos decía, soy ingeniero en sistemas, conozco la ingeniería en sistemas, pero no sé de la organicidad de la empresa, no sé de la organicidad asociativa del consorcio, no sé cómo llegar a esto. Y precisamente a través de un mecanismo que en alguna oportunidad se creó para el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad, que se le denominó PICSE en aquella época, PICSE, Programa de Incremento de la Competitividad de Zona Económica Especial, se incorporó y se les habló y se les capacitó, pero se les acompañó, como lo dicen ustedes, se les acompañó en este proceso. Y la asociatividad de ellos fue un éxito. Es más, lograron, gracias a esa asociatividad, hacer la segunda cámara de empresarios de las tecnologías en Costa Rica. La segunda cámara de empresarios de tecnología, vean ustedes que fue en la periferia de el país. No fue precisamente en el área central donde sí estaba la primera, ¿verdad? Esto lo pongo de ejemplo porque sí, el gerente podrá conocer de su giro, pero el gerente no conoce cuando se aplica la asociatividad del peso que tiene la asociatividad en el planeamiento, en la organización, en la dirección, en el control. Pero no se queda ahí en el proceso administrativo, no, se queda también en todas las otras funciones que son las empresariales, ¿verdad? La producción, la servicción, la mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la tecnología. Estamos, el mercadeo, la legalidad, el ambiente. Si todas ellas las conglomeramos, las asociamos, entonces las personas que pasan a estos grupos van a obtener información muy válida y se van a dar cuenta de que la información que se le está dando a empresario A y información a empresario B es la misma información y que a ambos les sirve para aplicarla en su especificidad, en su giro. Lo que sucede es precisamente que ahí es donde tenemos que conocer las fases. Y lo dijo muy bien don Max, hablando de esa primera fase, ¿verdad? Que es la de promoción y socialización, seguida de inmediato por la fase de la integración de grupos. Entonces, si hay 2, 3, 4 empresarios, ya se integran y se empieza a hacer con ellos lo que corresponde. Y son ellos los que van a ir diciendo lo que necesitan. No es el universitario, no es el trabajador municipal que apoyan en estas cosas, el que llega y dice, tienen que hacer esto. No, son los empresarios los que, de acuerdo a sus necesidades, dirán, estas son nuestras necesidades y aquí vamos a plantear no solamente la integración del grupo, sino que vamos a hacer la tercera etapa, ¿verdad? El análisis y el diseño del proyecto con nuestras necesidades. Y esas necesidades son las que van a decir quiénes vamos a atraer como alianza para fortalecer ese proyecto. Y la última ya es la ejecución del proyecto. Y como todo ciclo, ¿verdad? Volverá el análisis y si hay que repetir el proyecto, se repite, se fortalece, se pasa a un estado superior. En línea de tiempo vamos logrando que esos ciclos cada vez sean de mayor fortalecimiento, de mayor potenciación de estas capacidades. Para eso tenemos que tener por claro que cada comunidad, cada sector, cada actividad económica, conjunto a sus empresarios, tendrán que diseñar su propio modelo. El modelo A, un ejemplo, digamos, el modelo que utiliza la Agencia de Desarrollo de la región Huetar Norte. Un ejemplo. Es un modelo que sirve para ilustrar, ampliar conocimiento, pero ese modelo no es idéntico como para decir, por favor, méteme en esta llave Maya, la información me la regalás porque voy para mi comunidad a hacer lo que ustedes hicieron. Así no juega esto.
Así no es. Todo aquello que desarrolla un modelo es suyo, es propio, es endógeno. Eso sirve de ilustración, de conocimiento para el análisis de otros, pero cada quien, cada comunidad, cada conglomerado, cada asociatividad debe desarrollar su propio modelo. No quiere decir que rechaza o que ignora, que no. Lo asume, ve qué es y qué no es y hace el suyo. Claro, en un mal costarricense la gente dice se tropicaliza. No, así no es. No es tropicalizar, es hacerlo conforme corresponde a las características, al medio, al desarrollo que tenemos. No es tropicalizar, porque eso suena como cuando a uno el gerente le dice, en una hojita, regalan el proyecto, una hojita. Y un proyecto en una hojita a veces cuesta hacerlo. Que se puede hacer un sinóptico, sí, que se puede hacer un mapa conceptual, sí. Pero un proyecto en una sola hojita, no juguemos a esto. La asociatividad demanda, exige que se tome en cuenta las características propias de sitio. O sea, el proyecto tiene que ser in situ, tiene que ser sobre las características del sitio. Eso es importante porque a veces cogemos modelos de uno u otro y no. Un ejemplo, en la región Huetán Norte, el modelo asociativo partió de algo muy importante y demostró que la capacitación podía hacerse a través del pequeño germen del modelo asociativo que existía y no necesariamente de cada uno de los empresarios en el modelo individual, porque hay cosas que tenemos que tener claro. Cada empresa tiene su propia personalidad. El modelo asociativo va a tener su propia personalidad, pero va a estar impregnada ¿de qué? De cada una de las personalidades que tiene el modelo, cada uno de los participantes en ese modelo. Entonces tenemos que tener esa apertura. Y aquí no importa ni impera el que venga fulano, mengano o perenceja a decir se hace así. No, no es así. Aquí no impera el político que viene y estamos en época electoral, entonces yo prometo X, Y o Z. No, tengamos ese cuidado. No impera el empresario más grande, como yo soy el más grande y el más poderoso, yo sé cómo se hacen las cosas. No, es grande y poderoso en lo suyo, en su giro. Es el grupo, es el conjunto, el que, aprovechando ese político, aprovechando esas características de ese empresario, aprovechando la experiencia de cada uno, conforman lo suyo, particularizan hacia lo suyo. Eso es precisamente la suma de componentes. Creo que queda claro que el modelaje no es una copia, no es un copy-paste, no es al carbón, no es una fotografía, ni es una llave maya y haga esto. No, hay todo un proceso de generación de la participación de cada individuo para poder hacer el debido constructo, la construcción que merece ese proyecto en específico. ¿Alguna otra pregunta? Don José, vea qué bien esta reflexión que usted nos hace acá en el programa. Y viera que yo en eso también le digo de nuevo, yo estoy de acuerdo con usted, porque a mí siempre una de las cosas que a veces me ha incomodado y me preocupa mucho es que es muy fácil decir cuando se toca la parte política, la parte de gobierno local, vamos a traer empresas para generar fuentes de empleo. Y muchas veces lo hemos visto, tanto usted como un servidor, que si vemos empresas extranjeras, simplemente generan empleo, pero para mi beneficio. Y yo también soy del criterio que una asociativa empresarial no es solo tener empresas, es que implica más allá.
es también tener conexión y proyección a la comunidad, tanto con instituciones educativas como con las instituciones, como usted lo dice, locales. Y aquí hablo de las pequeñas, medianas empresas que son locales en la zona, y no hacer más de lo mismo que simplemente generar dinero, pero no dejo un beneficio. Y cuando yo hablo del beneficio, ¿qué implica? Crecimiento económico, crecimiento social, combatir el riesgo social. Es que vea todo lo que va de la mano con la asociatividad empresarial, y eso que usted dice es cierto, por eso es que usted lo ha trabajado muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros no solo debemos de aprender a entender eso, sino es que las empresas grandes, las más fuertes, aprendan de la mano a asociarse con las más chicas o las más pequeñas? ¿Y a qué me refiero con esto? Es darle la importancia, no solo que se merece, no, es darle ese crecimiento sostenido, porque usted tocó un tema que a mí me ha preocupado mucho en la parte de asociatividad, que nosotros le decimos, hay entes que le pueden decir a una empresa no empresaria, don Eduardo, simplemente formalícese. No, eso no es así. Esto tiene que ir sostenido, porque usted, don Heiner, y un servidor lo hemos vivido. Montar una empresa no es para cualquiera. Hacer emprendedurismo no es para cualquiera, porque uno tiene que asumir un montón de costos iniciales dentro de los proyectos. Entonces, como también esto que usted menciona, don José Eduardo, es importante hablar del crecimiento sostenido, la asociatividad sostenida. ¿Qué quiero decir? Que no podemos ver una pyme como vemos una transnacional, una multinacional o ya una empresa estatal. No la podemos ver en la misma igualdad de condiciones en su inicio. Hay que darle ese respiro o ese músculo que se merece. ¿Y qué piensa al respecto sobre eso, José? Bueno, tenemos que tener por claro de que cada empresa tiene su ciclo. Un ciclo, al igual que las personas, ¿verdad? Nace, crece, se desarrolla, se reproduce. La empresa es igual, ¿verdad? La empresa nace, se consolida, va creciendo, se desarrolla, hasta que llega a tal grado en que tiene que redimensionarse nuevamente para ver si es capaz de hacer los spin-off, si es capaz de transmitir su experiencia, o es capaz de empoderar a sus trabajadores y hacer nuevos emprendimientos, o es capaz de iniciar un ciclo nuevo y otra empresa nueva, de hacer reinversión o inversión nueva. Entonces ahí es donde tenemos que tener por claridad de que cada empresa tiene su edad, su madurez, y no podemos pretender que todas las empresas tengan la igualdad, como si fuera esto una carrera de velocidad y todos parten de la misma salida, ¿verdad? O si fuera una carrera de caballos o de perros tipo galgo, ¿verdad? Que todos salen iguales y así tienen que seguir. No, cada empresa lleva su propia edad. Eso entonces, donde se une para que todos estemos en la igualdad, es precisamente en las resultantes que queremos que beneficie a la sociedad o que beneficie a la economía o que nos beneficie como empresa. ¿Cuáles son esas resultantes? Queremos impactar como en un eje de desarrollo el empleo. Queremos impactar como en un eje de desarrollo el aprovechamiento de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de lo que tenemos y de lo que podemos entregar hacia afuera. Tenemos que tener la capacidad de que lo que queremos es la calidad, otro eje. Lo que queremos es calidad. Entonces, si la calidad la tenemos, esa calidad nos permite dar saltos cada vez superiores. Y algo que es importantísimo es que todo eso, ese empleo, ese desarrollo de lo que tenemos y esa calidad con que lo hacemos, nos da identidad. Nos va a dar precisamente poder decir, somos porque hacemos, somos porque tenemos, somos porque aumentamos, crecemos. Es importante recalcar que en el país estos esfuerzos se han desarrollado por mucho. Las universidades, a través del programa de regionalización, del cual no me canso en decir de que lastimosamente ese programa no se ha formalizado como sí se formalizó el Estado de la Nación.
Circonare definió y desarrolló ya el Estado de la Nación como programa constituido y formalizado. Se debía de formalizar y concretar el Estado de la regionalización universitaria. ¿Por qué? Para que la periferia se vea beneficiada. Ahí es donde yo hago ver que el programa de regionalización ha traído o trajo grandes aportes a las comunidades. Que hay críticas, sí. Que hay enemigos, sí. Pero que hay más beneficios, sí. En 2001 nació la Zona Económica Especial y ella empezó a involucrarse y a gestar con los empresarios el desarrollo de la región Huetam Norte, que cubre en la región los cantones de Los Chiles, de Guatuso, de Upala, San Carlos, Sarapiquí y Río Cuarto. Entonces, en ese sentido, esa región se dinamizó al grado que ya en el 2010 esa zona económica se constituye en una agencia de desarrollo. En el 2011, en Cartago nace la zona económica especial de Cartago, que se ha desarrollado en el parque empresarial, con sus diferencias. Esta ve más inversión, la otra allá veía más los ejes de los que les hablé. En el 2017 hubo un intento muy interesante y que se ha ido desarrollando del ICA, que es la institucionalidad de apoyo a la asociatividad en América Latina y el Caribe. Ese es todo un programa, llamémosle de peso, interesante. El programa lo han hecho alrededor de la capacitación para la gestión agroempresarial y asociativa. Hay un programa reciente que nació en el 2019, que es el Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo, el PIEA, que es una iniciativa para todas las regiones. Forman parte de él Viva Idea, Fundepos, Senecop, MEI, Banca de Desarrollo, el Sistema y el INCAE. Y así como ese, en el país hay una serie de programas que van beneficiando. El asunto es asumir, atreverse, contactarse con los que tienen conocimiento de esto para poder en nuestros pueblos hacer que los empresarios se asocien. Recordemos aquella asociación de desarrollo de las que yo les hablé allá, cuando hoy ya hay miles. Y eso lo ha permitido el tiempo. Las asociaciones solidaristas, cuando nació una, hoy son miles. Pues igual así debía de ser los consorcios o la asociatividad empresaria en ese contexto de desarrollo, en ese contexto de fortalecimiento. Máxime en la situación que hoy vivimos, esta situación que es acongojante, que solo es posible si entre todos salimos. Un programa como el de ustedes es un programa de asocio. ¿Qué gana su programa o qué genera su programa si no tiene el asocio a los empresarios de la localidad? El programa debe de saber que Julano, Mengano, Perecejo, la otra, son los empresarios de aquí y atraerlos a este programa para que este programa no solo tenga identidad, sino que tenga el alma del sitio. Esa sería una última reflexión a la que me permito hacer y les agradezco porque en efecto de esto hay tanto que se puede hablar, hay tantas experiencias y estamos para servirles. Me gustaría, si tienen alguna pregunta más, que con gusto. Agradecerte.
Más bien, don José Eduardo, súper agradecido de contar con su presencia, porque es que esto no es un tema de un solo programa. Aquí más bien nos Sí, extrañe como que lo siempre. estemos llamando a más programas, porque es que hay mucho por hablar. Pero, don José Eduardo, si algún profesional, algún empresario interesado en contactar los servicios de don José Eduardo Araya, ¿a dónde lo pueden contactar a don José Eduardo Araya? Qué bien, qué bien. Yo vivo en Quebradilla, de Cartago. Tengo una empresa que se llama AAA Servicios, análisis y asesorías administrativas, y conformo parte de un consorcio de individuos que nos dedicamos a esto. Así es que me buscan y yo con todo gusto estoy precisamente para servirles. Oh, muy bien, don José Eduardo, claro que sí. ¿Hay Todos algún número de teléfono en donde lo podamos contactar, no, José Eduardo? Sí, señor. Sí, señor. 83 86 18 84. Otra vez, don Eduardo. 83 86 18 84. Para ubicarlo ahí en pantalla en este momento. Vamos a ver, para que los amigos tengan el contacto de don José Eduardo. AAA Servicios, entonces sería el nombre más bien, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, a servicios. Y el correo es precisamente a servicios@gmail.com. gmail.com. Bueno, agradecerle al licenciado José Eduardo por la presencia en nuestro programa. Realmente estaba muy concentrado escuchándolo y dando toda esa cátedra de información muy buena para los empresarios, y allí va a quedar también el registro en el Facebook, y vamos a tener el programa, lo vamos a reprisar también a través de cartagomedios.com. Y don señor director, don Max, usted es el que se encarga de despedir el programa en esta tarde. Ya se nos acabó el cafecito, entonces será hasta el próximo sábado que vayamos a tener otro cafecito empresarial. Señor director. Don Heiner, como siempre, un placer estar acá compartiendo. A don José Eduardo Araya, no tenemos palabras para agradecer que usted compartiera hoy, dentro de tantas cosas que tiene en su agenda, porque sé que don José Eduardo pasa muy ocupado, muy ajetreado, y que hoy se tomara el tiempo para estar con nosotros haciendo momentos de negocios. Don José Eduardo, estamos muy agradecidos, pero no va a ser la última vez, ya ahí lo vamos a estar, ¿verdad?, molestando para ver qué otros temas podemos compartir. Y don Heiner, como siempre, también un placer compartiendo con su persona acá y haciendo de esto algo totalmente diferente, como dice don José Eduardo, asociando al empresario, a la empresaria, dándole ese espacio que se merece. Y a nuestra audiencia, como siempre, es un placer tenerla por acá todos los sábados. Estaremos de hecho también en otro momento de negocios, así que buenas tardes y un placer hoy compartir con nuestra estimada comunidad de negocios. Muchas gracias. Ya, compañero. Gracias, OBS. ¿Verdad que sí? Más bien, ya, don José,